Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y como ya habrán visto en el título, hoy hablaremos de historias de los testigos de Jehová. Esta controversial religión que ha llegado a ser criticada por algunas de sus prácticas e incluso ha llegado a ser llamada secta. Recuerden que si tienen historias como estas, pueden enviarlas al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. La verdad es una secta. Mi abuela forma parte de los testigos de Jehová, y obviamente te lo pintan muy bonito, pero cuando tu religión toma decisiones por tu salud, me parece muy cuestionable. Básicamente, si necesitas sangre porque te van a operar o sufriste un accidente, para ellos es mejor morir. Si no, Dios te salvará. El problema viene cuando eres menor de edad y necesitas la sangre, pero tus padres deciden por ti y no puedes hacer nada al respecto. En algunos casos, el Estado termina tomando la tutela del niño. Mi abuela ahora tiene una pareja, pero los ancianos y otros miembros la presionan para casarse, y de verdad está aterrada por todo lo que le meten en la cabeza, y solo se la pasa diciendo, es que me tengo que casar o lo tengo que dejar. Ellos me dicen que no puedo vivir así. Los presionan para llevar cierto estilo de vida, y es peor si quieres salirte. Te acosarán por ello. Todo esto es mi experiencia, lo que he visto en sus reuniones, estudios, pero no formo parte de ellos. Personalmente, me da algo de tristeza ver cómo los testigos de Jehová han cambiado a mi abuela. Ya no es la misma desde que está ahí. De repente todo se volvió malo. Es más conservadora que antes. Cumpleaños ni pensarlo. Jamás. Incluso, cuando murió su papá, no fue a la iglesia, porque no lo tienen permitido. Yo tenía una amiga hace años. Era mi mejor amiga y ella pertenece a esa religión. Hubo un tiempo en que mi mamá enfermó de gravedad. Tenía una hemorragia y estaba entre la vida y la muerte. Teníamos que estar yendo al hospital casi todos los días, a consulta con doctores. Recuerdo incluso haber dormido fuera del hospital en pleno invierno solo para tener noticias de su estado de salud. Esa amiga siempre me decía que ella oraba por nosotros, que le pidió al pastor orara por mi mamá para que estuviera bien. Yo no soy creyente, pero se me hizo un gesto muy amable y lindo. Un día estábamos hablando, y en ese tiempo yo estaba saliendo con una chica que también me ayudó mucho. Le conté a ella y se enojó conmigo. Me dijo que cómo podía salir con una mujer siendo yo mujer, que eso estaba mal, que yo solo estaba confundida y que era una tentación del demonio para probar mi fe. Obviamente me molesté y le dije que yo estaba segura de sentir atracción hacia las mujeres desde siempre y que no tenía nada de malo. Ella me dijo que por eso mi mamá estaba mal, que era mi culpa y Dios me castigó. Simplemente ya no le dije nada. Le dejé de hablar y terminé toda relación con ella. Mi abuela era católica desde que tengo memoria, hasta que ocurrió una tragedia familiar y parecía que no sabía a quién encomendarse. Mi mamá decía que cuando hablaba con ella estaba muy mal, y le decía que sentía que Dios ya no la escuchaba. Entonces, amigas de ella la acercaron a una iglesia de los testigos de Jehová, donde se fue quedando y eventualmente se puede decir que cambió de religión. Para todo esto, mi abuela siempre le interesó la medicina en general, tanto con medicamentos como con hierbas medicinales, imanes, etc. Toda su vida estudió de todo sobre medicina. Recuerdo que incluso, de niños a mis primos y a mí, nos llevaba a otros lados de la República a acompañarla a sus cursos. Bueno, pues cuando entró a la religión de los testigos de Jehová, la obligaron a dejar de hacer todo eso, pues resulta que para ellos es brujería. Desde entonces, mi abuela obvio perdió trabajo y prefirió eso a que la expulsaran de la iglesia. Incluso eso provocó una pelea familiar fuerte. Fue porque resultó que le dio cáncer, y su iglesia y sus mayores no la dejaron hacerse estudio ni tratamiento, diciendo que Jehová decidió que así debía ser, y que si se trataba iba a ser en contra de los planes de Dios. Ella prefirió dejar que eso creciera a que la expulsaran de la iglesia. Pero resulta que una vez nos dimos cuenta que cuando alguien con influencia dentro de la iglesia tenía un problema de salud, le permitían a mi abuela hacer sus medicinas o sus terapias de imanes con ellos, cuando al principio le prohibieron hacerlo a ella porque era brujería.
Llevan varios años de esto, aproximadamente unos 8, y la verdad, solo ha habido problemas desde que ella entró a esa religión. Personalmente, yo siempre fui muy apegado a ella, porque mis papás trabajaban todo el día y quien me cuidaba. Quien me educó fue ella. De cierta manera, ella era mi consejera de vida, y creo que significaba para mí lo que cualquier abuela significa para alguien. Pero yo desde niño siempre me interesó lo que era la brujería, hasta los 17 años. Hace ya casi 5 años que conocí una casa de palo mayombe, y desde entonces estoy en la religión, iniciado ya. Los que conocen del palo saben que es una religión de brujería pura, el culto al muerto. Entonces, mi abuela obvio no aprobaría eso, pues desde que supo de mi religión, prefirió dejar de hablarme. Prácticamente actúa como si yo no existiera, y de cierto modo es doloroso ver a la persona que siempre me pudo apoyar haciendo como si yo no existiera. Yo tenía un compañero en la primaria que era testigo de Jehová. Él vivía con su tía. Desconozco la situación por la cual vivía con ella y no con sus papás, si es que tenía. Él era muy inteligente, muy simpático también. Un día faltó a clases y el resto de los días también. Al poco tiempo nos dijeron que su tía lo había sacado de estudiar para llevárselo a predicar por las calles. Estábamos en segundo de secundaria cuando pasó eso. Él tenía el mejor promedio y la oportunidad de un futuro brillante se vio desperdiciada por el fanatismo de su tía. Hasta unos años después que lo sacaron de la escuela, todavía lo veía predicando de casa en casa con su traje, hasta que ya no se le vio más. Probablemente se cambiaron de casa para que ya no le dijeran cosas a la señora por haberlo sacado de la escuela. Hace como 4 años pasaban seguido a mi casa para pregonar su palabra. La verdad, salía a platicar con ellos para hacerlos enojar, porque eran bien intensos con sus creencias. Una vez les dije que no creía en esas cosas. Y bueno, el don que iba a hablar conmigo hasta me dijo que era un hereje y que la tierra de las miserias sería mi recompensa. Pasaban seguido, casi cada tercer día. Yo los agarré de carrilla y los molestaba, hasta que una vez nos enteramos por una conocida que estaba en la religión que tenían nuestra casa marcada para ya no volver a pasar. Me sorprendió saber que tenían un sistema para saber a qué casa pasar y a cuál no, incluso a quién mandar a qué casa, dependiendo de si eran tranquilos o agresivos. Llegaron a tener una revista donde presumían cómo niños y adolescentes murieron por negarse a transfusiones sanguíneas. Actualmente es difícil de encontrar el número en físico, aunque se supone que tienen un archivo. Me dio curiosidad que celebraban a los niños que murieron por rechazar transfusiones sanguíneas, así que entré a ese archivo de 1994. Como estudiante de psicología, puedo decir que es absolutamente un lavado de cerebro el que le hicieron a todos esos niños. Convicciones infundadas y consentimiento erróneo. Cabe decir que lo de la siguiente imagen es la declaración de un niño de 14 años llamado Adrián, quien padeció cáncer de pulmón, un linfoma agresivo y leucemia. Esto es lo que él dijo. Cuando estás enfermo, piensas mucho en las cosas. Y si estás enfermo de cáncer, sabes que puedes morir y piensas en ello. No aceptaré ni permitiré que me pongan sangre, de ninguna manera. Sé que puedo morir si no me la ponen, pero ya he tomado mi decisión. Nadie me ha coaccionado. Confío mucho en el Dr. Jardín. Creo que es un hombre de palabra. Él dice que me administrará un tratamiento muy intenso sin utilizar nada de sangre. Me ha hablado de los riesgos. Lo comprendo. Sé lo peor. Si me ponen sangre, para mí sería como si me violaran, como si abusaran de mi cuerpo. En caso de que eso suceda, no quiero mi cuerpo. No puedo vivir con esa sensación. No quiero ningún tratamiento si van a utilizar sangre, aunque solo haya una posibilidad. Opondré resistencia al uso de la sangre. Por favor, respeten mi persona y mis deseos. Mi papá cuando estaba chiquito era un testigo de Jehová. Dice que había una señora que tenía una finca grande, pues hasta tenía un pequeño lago dentro. Nos contó que recuerda que cuando él acompañaba a los testigos, cuando andaban de casa en casa, la dueña de la finca les decía llorando que por favor ya no fueran,
y que ya no podían pasar a su casa, pues solían ir con ella bastante seguido. Ella les contaba que cada que iban en la noche, se le aparecía encima de su cama el diablo en forma de rata gigante, diciéndole que si seguía en eso, se iba a llevar a su bebé. Mi papá cuenta que a pesar de eso, seguían yendo y hablándole a la señora, hasta que un día les dijo que su bebé ya se había muerto y los corrió. No sabe qué fue de esa señora, pero la finca quedó abandonada, y dice que cuando pasaban enfrente de ella, se sentía una aura muy pesada, y que de hecho, en la pequeña laguna solía aparecerse la Llorona. Me crié con la familia de mi abuela, 2 hermanos más, tía e hija, todos testigos de Jehová. Desde pequeña me trataron de inculcar la creencia de ellos y muchas veces nos llevaban a la fuerza a mí y a mis hermanos. Terminamos odiando a esa religión, y por mi parte, creo que son muchos mandamientos los que te hacen que no seas tú. Yo prefiero 1000 veces salir, tomar un poco, divertirme, verme como quiero. Eso era un problema muy grande que tenía con esa religión. Nada de cabello pintado, nada de piercings, nada de tatuajes, y si los tenías, los tatuajes, era ocultarlos porque están muy satanizados. No puedes tener ni la mínima amistad con la gente mundana, como decían, porque esa gente que te lleva a la perdición. Una religión con una palabra muy bonita, pero muy extremistas. Y ya mejor ni hablemos de los expulsados. Pues yo sí he tenido malas experiencias. Trabajé en un hospital y en un par de ocasiones vi al personal médico tener malas experiencias con ellos por el tema de las transfusiones. En particular recuerdo 2. Una en el que el padre no quería que a su hijo la recibiera y la de un hombre que se estaba dejando morir en el hospital por no querer recibir una. Aparte de eso, un compañero de trabajo me contó que su familia se unió en una ocasión, pero que se salieron después de que unos miembros de su congregación los visitaran de sorpresa en Navidad para asegurarse de que no estuvieran teniendo ninguna celebración de Navidad. Cuando las personas que son testigos de Jehová se enteraron que los hijos de mis tíos no fueron concebidos dentro del mismo matrimonio, los castigaron. Mi tía no podía ir a las reuniones. Según nadie podía dirigirle la palabra. Incluso a mi abuela le dijeron que no podía hablarle a su propia hija. Mi abuela no les hizo caso. Total, dejaron de asistir. Me acuerdo que mi mamá andaba comprando con mi tía y se encontraron con personas de la religión esa. Mi tía los saludó. Hicieron contacto visual y la ignoraron. La dejaron con el saludo en la mano. Mi tía les pidió perdón incluso. Mi mamá la miraba con cara de sorpresa, que si era tonta o se hacía. Total, ese año fue el mejor de todos porque mis abuelos se gastaron un dineral y en Navidad nos dieron regalos a todos. Ellos no festejaban Navidad antes. Ya luego al año siguiente los perdonaron y volvieron. No más Navidades con toda la familia junta. Una vez vi una publicación de una chica que contó su experiencia al salir de esa religión. Contaba que ella vivía en una comunidad donde todos eran testigos, y ella, al comenzar a rebelarse, teniendo redes sociales, novio y vestir inadecuadamente, antes de expulsarla de la comunidad, la golpearon entre todos, incluso su familia. Mi amigo fue testigo de Jehová. Me contó experiencias horribles de cómo era maltratado y explotado laboralmente por pensar diferente. Cuando se enteraron de su orientación sexual, su padre le rompió el brazo. Huyó y a partir de allí tuvo una mejor vida. Desafortunadamente, él se colgó. Desconozco la razón por la cual lo hizo, pero esa parte de su vida fue una de ellas. A día de hoy creo que no he podido superar su partida. Son una secta. Hay muchos testimonios en YouTube. Si dejas la secta y tu familia sigue dentro, prácticamente rompen lazos. Si bien no dicen que no estudies, algunas veces te encaminan a que mejor te pongas a dar la palabra del Señor. Encubren todo.
Ellos no aceptan casos de abuso sexual a menores dentro de su iglesia. Te aíslan del mundo. Tu mundo se convierte en la congregación. Tienen prácticas machistas, tienen una idea del fin del mundo próximo que lleva años y nunca sucede. En Rusia los llegaron a prohibir por sus prácticas de adoctrinamiento. También su cuestionable idea de las transfusiones de sangre. La familia de mi papá son testigos, y 2 de sus hermanos murieron de leucemia. El primero a los 4 años. Mis abuelos no dejaron que le hicieran una transfusión. El otro murió a los 17 y pasó lo mismo. Mi abuela no dejó que se la hicieran, y él mismo se negó. Les pregunté por qué no lo hacían, y varios me dieron la misma respuesta: que la sangre es pura, y meterte de otra persona sería contaminarla y Dios ya no te vería de la misma manera. Tengo un sinfín de cosas porque asistí a ese tipo de reuniones. Podría decir que te dan una opción de que no sigas asistiendo a la universidad con tal de brindar todo tu tiempo a la predicación. También hay muy presente el machismo de alguna manera, mucha tensión. Si decides salirte de ahí, te aplican la ley del hielo. Cuando te vuelvan a ver, eres alguien desconocido, aún siendo tus padres, amigos, etc. Pero toda información compartida es creada por unos señores, y siempre te dicen que de preferencia no busques en otras fuentes de información, solo la de ellos. Escuché una vez que debido a su mandamiento de no donar sangre ni recibir transfusiones, el padre de Selena Quintanilla la dejó morir, ya que los doctores le dijeron que con una transfusión ella podía salvarse, pero por ser fiel a su mandato de los testigos de Jehová, Selena murió. Aclaro, eso solo es un rumor que se escucha por ahí. No estoy seguro y no estoy confirmando nada. Yo vi el caso de una chica que dejó de ser testigo cuando quiso ir a la universidad, y porque le negaban cosas por ser mujer en esa religión. También está feo que por querer dejar de creer y hacerte de tu propio juicio, toda tu familia y amigos te dejen de hablar y te conviertas en un marginado. Tuve un compañero en la primaria que era testigo. Una vez nos dejaron un trabajo sobre costumbres de Día de Muertos, y él estaba como sin comprender qué era y hasta miedo tenía de hacer el trabajo por lo que le dirían sus padres. También una vez que hablamos sobre qué haríamos o qué hacíamos en cumpleaños, él dijo que no sabía lo que era que le cantaran las mañanitas. Crecí en esa religión y jamás festejé bien un cumpleaños sin sentirme culpable, ni ninguna festividad. Crecí sin ver muchas caricaturas porque eran demoníacas. Tenía miedo del fin del mundo, de este sistema porque es de lo que más hablan además de temerle a Jehová, y te lo pintan como algo bueno. Arruinaron la vida de mi familia al defender a una agresora que llevó a la cárcel a una mujer embarazada con falsas pruebas y la tienen como la hermana más bondadosa de la congregación. Mi familia sigue yendo a las reuniones, pero fueron expulsados, sacados del reino de Jehová, y solo pueden volver si los ancianos, un conjunto de señores bautizados y disque muy sabios, que están en contacto con el cuerpo gobernante, algo así, solo si ellos lo permiten pueden regresar. Te meten miedo hasta por pensar en algo que no sea leer la Biblia e ir a las reuniones. Antes, ahora no sé, pero les pedían a todos los hermanos que predicaran y debían atraer a cierto número de nuevos. No era obligatorio, pero si tenías menos que los demás hermanos te criticaban. Se muestran como personas amables y muy serviciales, y lo son, pero a un costo de dejar absolutamente todo, por más importante que sea, por ayudarte. Y ni se diga que siempre están juzgando si estudias o te juntas con personas del mundo. Debes dejar ir a esas amistades, porque te corrompen, e incluso tu empleo o estudios, si es que ocupan mucho tiempo de tu vida que puedes invertir en Jehová. Ni hablar de Betel, un lugar donde todas las historias de sectas se vuelven realidad, pero todo adornado con que son felices y hacen buenas acciones por y para la comunidad. Lo de las transfusiones son una cosa que aborrezco, pues la mitad de mi familia tiene anemia, y están viviendo una vida miserable que bien se pudo evitar con un poco de sangre y plaquetas. A mí misma me negaron la atención médica sobre un tumor en mi seno por pudor, hasta que mi madre, que es atea, me llevó al médico.
por más lindo y hermoso que parezca, es una comunidad muy fría e insensible si eres diferente a ellos. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. ¿Qué opinan ustedes de estas historias? Déjenme saberlo en los comentarios. Y si quieren una parte 2, no duden en compartir sus historias. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si es que aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.